He visto a Dios, lo he visto a la cara. Estoy viendo a Dios con la misma claridad que ustedes me están viendo a mí. Los que han visto la verdad también se la pueden mostrar a los demás. En estas revelaciones directas no hay cabida para la duda. Estas fueron las palabras repletas de gracia pronunciadas por Ramana Maharshi. Con sus visiones divinas, reveló que es posible tomar conciencia del ser mediante la gracia de los grandes seres. Cuando vino al mundo en el sur de la India, al final de ese mismo siglo, Bhagavan Sri Ramana, que relució como el sol del ser y esparció su gracia por todo el mundo, fue un paso más allá en sus pronunciamientos que Sri Ramakrishna, al enseñar que no existe un Dios distinto de la persona que lo ve, que no existe un individuo que no es consciente de su propia existencia, sino que el ser de uno mismo es el ser de Dios, y que ese ser es tanto el ser como Dios. Bhagavan resumió estas ideas al proclamar la divinidad de la naturaleza humana en los siguientes términos. No existe nadie que no haya visto a Dios. Ver a Dios es algo muy natural para todos. La ignorancia no es más que no ser conscientes de la verdad de esta experiencia natural del ser. Dado que el conocimiento erróneo es tan solo ego, que es apego al cuerpo, la pérdida del ego consiste en sí misma en alcanzar a Dios. Conocerse a uno mismo es conocer a Dios, y conocer a Dios es ser Dios. Puesto que tomar conciencia del ser es lo mismo que tomar conciencia de Dios. El ser y Dios no son dos cosas distintas. Todo esto lo confirmó Bhagavan al escribir los versos 24 y 25 del Upanishad. Escuchémoslos. Verso 24. Dada la naturaleza de ambos, Dios y el alma son única sustancia. Lo único distinto es su conocimiento adjunto. Verso 25. Conocerse uno mismo, una vez despojado de los conocimientos adjuntos, implica conocer a Dios, porque Dios es el resplandor del ser en uno mismo. Por tanto, Bhagavan, quien otorgó el conocimiento erróneo y redimió a todos con su resplandor, demostró que el hecho de tomar conciencia del ser, algo aparentemente poco frecuente y difícil de alcanzar incluso para los videntes de la antigüedad como Suka, constituye una experiencia natural para todos. Con la intención de liberar a la humanidad y aplicando la conocida estrategia de servirse de un siervo amaestrado para alcanzar a otro salvaje, el dios Shiva asumió múltiples formas, la primera de las cuales fue la de Sri Dakshinamurti, el gurú primordial. Sin embargo, el conocimiento del ser que su gracia reveló mediante el gesto del silencio ha ido degenerando para convertirse en la actualidad en mero conocimiento intelectual y en imaginación. La humanidad se dejaba llevar por el autoengaño y se encontraba, por tanto, a punto de cometer el enorme pecado de matar a Bhagavan, al ser incapaz de ser consciente de él. Al percatarse de la gravedad de esta situación, Sri Dakshinamurti en persona se manifestó en la forma de Sri Maharshi y mediante su propia experiencia reveló que el silencio constituye el significado de los Mahavakyas. Para aquellos devotos que se quejaban de que a pesar de que tenían mucho tiempo con él, eran incapaces de tener una experiencia palpable de su gracia, Sri Bhagavan tenía las siguientes palabras llenas de gracia. Bhagavan siempre está otorgando gracia.
La ignorancia no es más que considerar irreal lo real, irreal lo irreal. Cada uno de ustedes resplandece de forma permanente y natural, y en forma de yo. ¿Es que Bhagavan existe como algo distinto de esa conciencia verdadera? Lo que produce la aparente existencia de dos entidades distintas, tú y yo, es el apego al cuerpo. Si al entrar en nuestra atención en el ser, conseguimos que ese apego al cuerpo se transforme en conciencia del ser, y si de esa manera nos damos cuenta de que la realidad no es más que una, entonces, ¿qué sentido tiene hablar de tú y de yo? La gracia del gurú es permanecer en el silencio una vez que se ha tomado conciencia de la verdad tal y como es. Con frecuencia, después de explicar de esta forma cuál es la verdadera naturaleza del ser humano, Bhagavan se quedaba en silencio con la mirada fija para demostrar la autenticidad de su afirmación. En los siguientes versos, Bhagavan describe la supremacía del silencio del gurú en semejantes circunstancias. Gurú, Señor Jnana, el poder de la ilimitada grandeza del ser es el silencio supremo que echa por tierra los inútiles argumentos de aquellos que tienen la mácula del espejismo de los deseos mundanos. Sin matar al cuerpo, pero matando con su mirada al ego que adopta la pose de tener una existencia real, el gurú pone en evidencia instantáneamente la inexistencia de todas las irrealidades y revela con lo único que existe realmente el esplendor del Ser Supremo y único. Resulta imposible contemplar la divina danza del conocimiento del ser en el corazón hasta que la danza de esa mente rebelde sucumba al divino poder de la espada del auténtico conocimiento que enarbora ese gran héroe, el Sadgurú, que ya ha decapitado a su propio fantasma, la mente. Bhagavan nunca le inculcaba una disciplina a nadie. Por naturaleza, su intuición consistía en practicar él mismo todas las disciplinas de conducta que le imponía a los buscadores espirituales. Sin embargo, nunca permitió que los que confiaban plenamente en él se excedieran. Los corregía en privado con amabilidad. De hecho, algunas personas se quejaban de que Bhagavan nunca reprendía en público las conductas deficientes de algunos de sus devotos. Al percatarse de la desesperación de una de estas personas, Bhagavan reveló su punto de vista al respecto con las siguientes palabras: ¿quién debe corregir a quién? ¿No es el Señor el único que tiene la autoridad para corregir a todo el mundo? Lo único que puede hacer cada cual es corregirse a sí mismo. Eso, en realidad, es corregir a los demás. El Ser Supremo, al que grandes encarnaciones como Krishna, Buda, Jesús y Mahoma se han referido siempre en tercera persona, es decir, él, ella o ello, en lugar de utilizar el pronombre yo, es ahora revelado por Ramana Maharshi en primera persona mediante las siguientes explicaciones. La auténtica naturaleza del hombre es conciencia. En su estado natural, el hombre no es consciente de nada. ¿Por qué? Porque solo existe algo cuya naturaleza es conciencia de existencia. Y como eso es el estado natural del hombre, en ese espacio supremo de conciencia, completo en sí mismo y no dual, no hay cabida para dualidades ni trinidades. Por ello, la ciencia del ser no es más que el hecho de que el hombre reconozca que su auténtica naturaleza es puramente existencia-conciencia, dicha autoconciencia del ser, que no tiene limitaciones y además de la cual no puede existir nada más,
se describe en términos de conocimiento-visión y de autoconocimiento del ser. Al tiempo que el Ser Supremo se lo califica de pleno y que las características de dicha plenitud son ausencia de dualidades y compartimentaciones, en el estado del Ser Supremo se sabe que en la verdad absoluta no existe la aparente Trinidad constituida por el proceso de ver, el sujeto que ve y el objeto visto, sino que es algo que solo se produce como fruto de la imaginación. Dada la variedad del mundo visible, una sola fuente de poder ilimitado ha de ser aceptada. El observador, lo observado, la luz que permite la observación y la pantalla sobre la que se proyecta son todos el mismo uno, el absoluto. Una sola fuente, un mismo origen ha de ser aceptado. Sin embargo, el mundo, quien lo ve, la luz y la pantalla donde se proyecta, no están separados de la fuente. Todo es eso, el absoluto, y todos formamos parte indivisa de tal absoluto. El absoluto contiene al observador y lo observado, dando lugar a la relación dual entre sujeto y objeto. Sin embargo, también contiene al proceso de la observación y el mismo mundo, la pantalla sobre la que se proyecta la realidad. Todo está contenido en el mismo absoluto, aunque en el sueño de la dualidad, el ego suponga estar separado de los demás, de la materia y de Dios. Dependiendo del nivel de la vibración, así será el nivel de comprensión. Poco a poco, conforme se mora en el sí mismo y se vive desde el corazón, el nivel de la vibración irá en aumento, y con él el nivel de comprensión, hasta llevar a prácticamente darse cuenta de que su auténtica naturaleza es idéntica de aquello que observa y también de aquello que produce la observación, y que en el estado de ignorancia suponía separado, llegando a denominarlo Dios. En lo real, no existe separación entre el observador, lo observado y eso que produce la observación. Tal triángulo solo existe en la dualidad y su representación gráfica tan solo sirve para su comprensión intelectual. Conforme el conocimiento gana terreno a la ignorancia, tal triángulo se disuelve para dar lugar a la frecuencia que representa al absoluto. Por otro lado, la conciencia no está separada del mundo material, pantalla donde se produce la proyección de la realidad, por muy variada que ésta pueda ser. Así, el triángulo que representa la conciencia se fusiona con el cuadrado que a su vez representa al mundo material a través de los diferentes elementos, dando lugar a la afirmación: todo es uno y lo mismo. Todas las enseñanzas comienzan con la existencia del individuo, el mundo y Dios. Mientras dure el ego, estos tres conceptos permanecerán separados. Morar sin ego en el ser es lo mejor. Todas las escuelas de conocimiento suelen comenzar sus enseñanzas del mismo modo, centrándose en argumentos mentales, lo cual no deja de ser otra forma de ignorancia convertida en alimento para el intelecto y el ego. Tal error solo llegará a su fin cuando el practicante se instale en el ser. La ignorancia es la enfermedad y la comprensión a través del conocimiento su medicina. Discutir es lo que más le gusta al ego, pues le aporta energías renovadas que le afirman su naturaleza ilusoria, haciéndole creer que está vivo y existe. Aunque contemplado desde el absoluto, su existencia es tan aparente como efímera.
el ego siempre va a encontrar argumentos de discusión. Así, el hombre, el mundo y Dios ofrecen un amplio material, junto a una magnífica gama de senderos en los que extraviarse. ¿De qué puede extraviarse el hombre? De su objetivo prioritario, morar en el corazón a través de la permanencia en el sí mismo. ¿De qué sirve discutir sobre si el mundo es real o una ilusión? Si es energía consciente o materia inerte, si es felicidad o sufrimiento. Morar en el ser, el estado donde ni el ego ni el mundo existen, es la solución válida para todos. Ramana Maharshi continúa con el mismo tema del verso anterior: evitar la discusión. Tal es la importancia que concede a este riesgo de extravío en conceptos mentales que a ningún buen puerto puede llevar, excepto alimentar al ego. Así pues, una vez más devuelve la atención al lector hacia el estado de ser en el que el ego se verá debilitado por iniciación energética, ya que toda la energía se la concede al ser a través de la conexión con el corazón. A consecuencia de ello, el ego se disolverá y por extensión el mundo. Por este motivo, indica que tal práctica es la solución válida para todos. ¿Cómo van a cambiar nuestras relaciones cuando no estén condicionadas por el ego? Brillará una perfecta armonía, pues habremos podido liberar a todos los seres humanos. ¿De qué los hemos liberado? De nosotros mismos, de nuestro ego. A partir de entonces ya no quedarán pretensiones, y sin pretensión no nacerá la oposición. El mundo interpretará una sinfonía plena de armonía y nosotros seremos su director. Eso sí, un director sin batuta. Mientras uno crea tener una forma definida, el mundo y Dios también las tendrán. Cuando uno es el ser sin forma, ¿quién queda para ver? Eso que ve es el ojo, completo y limitado. Las formas impiden la percepción de lo absoluto. El absoluto es el todo está pleno, pues contiene todo. Lo invisible se oculta a lo visible, por ello, cualquier forma es un obstáculo a la percepción final de lo absoluto. Más allá de la forma se encuentra lo real. Lo real incluye la realidad, pero no es la realidad configurada de formas. Si algo tiene forma definida, no es real, pero está en lo real. Esto no se puede enseñar, tampoco se puede aprender. Es preciso su experimentación. Se experimenta desde el corazón. Dejarse engañar por las formas es perderse en ellas. Cuando lo real aparece, las formas se diluyen hasta desaparecer. Cuando lo espiritual pasa al mundo de las formas, deja de ser espiritual para convertirse en un concepto más. Dios es cuando no es. La forma de Dios lo convierte en un concepto y por lo tanto una ilusión más. Igual sucede con el hombre que cree tener forma. Es ilusorio. Perderse en las formas es tan fácil como natural. Por ello, morar en el corazón es el acceso a lo invisible. Vivir en lo invisible es inevitable cuando se lo ha descubierto. Entonces, uno pasa a ser el testigo que observa. Eso que ve es el ojo, completo y limitado. Aunque tanto la mente como el mundo surgen y desaparecen juntos, es la luz de la conciencia la que ilumina el mundo. La fuente de la que el mundo y la conciencia emergen y se sumergen es lo real. Eso no emerge ni se sumerge. La conciencia es la que hace aparente al mundo. Ahora bien, es la mente lo que proporciona su percepción. Es preciso matizar que la conciencia es individual, aunque forma parte indivisa de la conciencia pura, que es universal.
Repitamos esto. Es preciso matizar que la conciencia es individual, aunque forma parte indivisa de la conciencia pura, que es universal. Esto es, entre comillas, muy importante. Aquí hay algo que muchos tergiversamos un poco. La conciencia es individual. Nosotros tenemos, como seres, como personas, tenemos nuestra propia conciencia, nuestra pequeña conciencia. Pero esta pequeña conciencia no está separada de la conciencia pura, que es universal, de la gran conciencia, del ser. Sigamos. Se trata de la misma conciencia, solo que el ego, al percibirse separado del resto, se identifica con la forma limitada del cuerpo, dando lugar a la creencia de ser un individuo, lo cual es fruto de la ignorancia y fuente de sufrimiento. Al seguir la conciencia a los límites corporales, impide su natural expansión, interpretando el mundo exclusivamente a través de la mente y sus estrechos parámetros empíricos basados en las dimensiones espaciotemporales. Cuando se está en el estado de vigilia, aparece el mundo exterior y lo material, mientras que en el estado de sueño con sueños surge el mundo interior, formado de componentes oníricos. Recordamos que el mundo onírico es reflejo del subconsciente y por tanto la representación del mundo interior. La conciencia es anterior a la mente y el absoluto anterior a la conciencia. De la mente emerge el ego, el mundo como sustancia y la idea de Dios configurando la realidad. Con la luz de la conciencia pura se ilumina el ego, el mundo y Dios, creando la ilusión de la existencia, una pantalla sobre la que se proyecta una película que, como todas, es pura ficción, aunque parezca real. La fuente de la que emerge y se sumerge tanto la conciencia individual como los mundos exterior e interior es siempre lo real. Eso es constante, no surge ni desaparece, pues no está sometido a los cambios de percepción provocados por los diferentes estados de conciencia. Eso está siempre, es siempre, lo contiene todo y a todos, pero jamás es tocado por nada. En eso aparece y desaparece el mundo. La conciencia, el ser, es lo real. Las diversas formas no pueden existir aparte de él. ¿Pueden las joyas existir por sí mismas? ¿Acaso son aparte del oro? La conciencia pura, el ser, lo real, lo absoluto, contiene todo. Nada queda fuera de la circunferencia que representa el absoluto. Obsérvese el uso de diferentes palabras para intentar definir lo indefinible. Para aquel que vive en tal estado, su percepción del mundo ha cambiado y al mismo tiempo continúa siendo la misma. El sujeto ve el objeto, lo percibe a través de su mente. En ese sentido, no hay diferencia. Sin embargo, él conoce la auténtica naturaleza del observador y también de lo observado. Sabe que no existe diferencia ni separación y que todo es expresión del absoluto. Ese es el matiz que marca la diferencia entre el conocimiento real y la ignorancia. Mientras el ignorante cree ser y se identifica con la forma, aquel que tiene el conocimiento vive en el estado en el cual sabe que entre lo real y la realidad no existe separación, que el observador y lo observado forman parte de una misma unidad. Ve la joya, pero sabe que es solo oro. En la descripción de este video te dejaré un link con el que podrás encontrar nuestra cuenta de Instagram. Ahí subimos imágenes que pueden gustarte mucho. Recuerda suscribirte al canal y te recomiendo que veas este video. Gracias y nos vemos en el silencio.
Si quieres apoyar con el sostenimiento del canal, puedes hacerlo de dos maneras. La primera es a través de nuestro link de afiliados de Amazon, donde al comprar cualquier producto, tú pagas lo mismo, pero nosotros recibimos una pequeña comisión que nos ayuda a seguir creando contenido. Y la segunda es mediante donaciones directas por PayPal, que serán muy bien dirigidas para apoyar con el sostenimiento del canal. Ambos enlaces los encontrarás en la descripción del video. Gracias por tu apoyo y nos vemos en el silencio.